Buenos días a todos y a todas. El 5 de septiembre de 2013 la página web de la OIT titulaba así: entra en vigor un tratado histórico para los trabajadores domésticos. El histórico convenio de la OIT otorga a los trabajadores domésticos los mismos derechos que al resto de trabajadores. La entrada en vigor del convenio supuso una esperanza para 50 millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, a los que hay que sumar más de 10 millones de niños y niñas. En España, oficialmente, más de 425.000 personas se dedican al trabajo doméstico. Sin embargo, sabemos que el número es sensiblemente mayor, ya que se trata de un sector azotado por la economía sumergida. Lo que sí es seguro es que aproximadamente el 90% de las personas que se dedican al trabajo doméstico son mujeres y de ellas aproximadamente un 80% inmigrantes. Tenemos que recordar que tan solo el 10% de los y las trabajadoras domésticas están cubiertos por la legislación laboral en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras. No parece que en una sociedad avanzada como la nuestra, la ratificación de este convenio y de la posterior recomendación 201 puedan ser en ningún caso una traba insalvable. Sin embargo, en nuestro país parece que sí lo es, al menos para quienes ostentaban el gobierno en el momento de la entrada en vigor del tratado, así como en los más de 3 años que han pasado desde la misma. En nuestro país el trabajo de hogar está regulado por el Real Decreto 1620-2011 de 14 de noviembre que el Gobierno socialista de Zapatero consensuó con sindicatos, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Real Decreto por el que se integra el trabajo doméstico en el régimen general de la Seguridad Social, aunque sería a partir de 2019 cuando se complete la equiparación de la cotización de las empleadas de hogar con la base mínima de cotización del régimen general, y entonces se cotizaría por los salarios reales. Esa reforma contemplaba la constitución de un grupo de expertos para estudiar el mecanismo para establecer un sistema de protección por desempleo y la desaparición del desistimiento como forma de extinción del contrato, y que hubiera sido el instrumento idóneo para abordar otras cuestiones como la prevención de riesgos laborales en este sector, así como otros avances también necesarios. Pero el Partido Popular, con su llegada al gobierno, nunca puso en marcha ese grupo de expertos. Muy al contrario, nos encontramos con el Real Decreto Ley 29/2012 de 28 de diciembre, que modifica la obligatoriedad de alta por el empleador en el caso de trabajar menos de 60 horas mensuales y que fue considerado por los y las trabajadoras y colectivos que lo representan como un gran retroceso en sus derechos. Se trata de ratificar el convenio, es decir, de hacer un compromiso formal de aplicar las obligaciones establecidas en el mismo, así como de informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento. Ya el 10 de julio de 2012, la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso impidió la aprobación de una proposición no de ley para que España procediera a esta ratificación. El 8 de mayo de 2013, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados consensuó y aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a una proposición de ley que instaba al Gobierno a que en un plazo razonable evaluara la posibilidad de someter a ratificación el convenio y, en consecuencia, adaptar la legislación española en el sentido que regulan los textos a los que alude. Más de 3 años después de dicha aprobación, la ratificación aún no se ha producido. El pasado 30 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó y consensuó otra proposición no de ley sobre la ratificación del convenio y la recomendación, a la que el Gobierno en funciones del Partido Popular también ha hecho oídos sordos y planteado excusas, las mismas que lleva sosteniendo desde hace más de 3 años. ¿Por qué creemos que España debe ratificar el tratado? Porque los principios que lo inspiran son la promoción y la protección de los derechos humanos de todas y todos los trabajadores domésticos, el respeto y la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad de asociación, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva o la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la protección efectiva contra todas las formas de abuso y acoso y violencia, condiciones justas de empleo, medidas para garantizar la igualdad de trato con respecto a las horas normales de trabajo, compensación por horas extras, periodos de descanso diario y semanal y vacaciones pagadas anuales, reglamento de horas con disponibilidad inmediata, regulación de las formas de pago, derecho a un trabajo seguro y a un ambiente laboral saludable, protección social, seguridad social, incluyendo prestaciones por maternidad, protección de los derechos de los trabajadores internos, medidas contra abusos a los trabajadores inmigrantes, medidas referentes a las inspecciones de trabajo, entre otras muchas. A lo largo del tratado y la recomendación encontramos
que no solo se trata de plasmar derechos que nos pueden parecer evidentes, sino de llevarlos a la práctica de una manera coherente, por ejemplo, mediante medidas también de conciliación aplicables a quienes realizan trabajos domésticos. Las principales problemáticas del trabajo doméstico, como sabemos, son la ilegalidad, que se produce en muchas ocasiones y que condena al trabajador a la clandestinidad y a la invisibilidad, la falta de amparo por parte de la legislación laboral, el acoso, las circunstancias se agravan aún más cuando se trata de personas que llegan a nuestro país en circunstancias irregulares, la exclusión social, la pobreza y la falta de perspectivas, la carga psicológica que en ocasiones supone enfrentarse a situaciones difíciles en el desarrollo de estos trabajos o la falta de acceso a la información, a estructuras de protección y a la actividad de los sindicatos, ya que es un colectivo al que es bastante difícil llegar. Y las evidencias, las necesidades que se evidencian y que sustentan la necesidad de ratificar este convenio son claras. Hay que tender a la profesionalización del trabajo doméstico y los cuidados como auténticos sectores laborales reconocidos y normalizados. Es necesario recabar toda la información posible, con transparencia, para realizar las estadísticas necesarias y fiables, e incluir a los trabajadores domésticos y cuidadores en todas las leyes de legislación laboral. No parece nada fuera de lo razonable y aún así ya son varias las ocasiones en las que la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en España ha instado al Ejecutivo a que cumpla con sus obligaciones internacionales. Los argumentos del Gobierno español para negar la ratificación han sido variados, desde negar la necesidad de su aplicación hasta decir que nuestra legislación no cumplía con lo establecido en el convenio en determinados aspectos. Ninguno es un juicio válido. Nuestra legislación está suficientemente preparada para ratificar el convenio siempre y cuando el Gobierno asuma la necesidad de continuar progresivamente con las reformas en diálogo con los interlocutores sociales y cumplir los compromisos que se contemplaban en las normas que entraron en vigor en enero de 2012. Hay que recordar que desde el momento en que España depositara el instrumento de ratificación del convenio, pasaría un año hasta que el mismo entrara en vigor para nuestro país, tiempo más que suficiente para iniciar las reformas oportunas. El convenio considera que el trabajo doméstico es el que se presta en un hogar u hogares con independencia de que el empleador sea un particular o una empresa. Esto no plantearía problema ninguno, como dice el Gobierno, para la ratificación del mismo, porque el propio convenio señala la posibilidad de los Estados de excluir total o parcialmente a categorías de trabajadores para quienes esté previsto otro tipo de protección. Sobre la contratación e información sobre las condiciones de empleo, nuestra legislación tiene un mayor alcance en la información al trabajador que el convenio, adoptando las mismas disposiciones que rigen para el conjunto de trabajadores. En lo referente a las vacaciones y documentación de trabajadores extranjeros, que también parecía ser una traba para el Gobierno, nuestra norma establece que serán la parte empleadora y trabajadora quienes acuerden si se reside o no en el domicilio y deja claro que en el periodo de vacaciones la persona trabajadora no está obligada a residir en el lugar de trabajo. Con respecto a la prevención de riesgos laborales, es cierto que la actividad de servicio del hogar familiar se encuentra excluida de la Ley de Prevención, pero hay que recordar que el convenio en este apartado señala que las medidas se puedan aplicar de manera progresiva en consulta continua con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores. Y en tanto a la protección por desempleo, efectivamente queda por establecer esa prestación, pero en el Real Decreto que regula la actividad ya se preveía que una de las funciones de ese grupo de expertos que tenía que haber sido constituido en 2012 era estudiar un sistema de protección por desempleo adecuado a las especificidades del sector. Y el convenio señala que esta equiparación puede ser progresiva. En definitiva, las excusas para no ratificar el convenio se desmontan una por una y, por tanto, quedan en evidencia que solo es precisa la voluntad política para seguir adelante con las modificaciones necesarias en aspectos para los que el propio convenio señala que es posible la progresividad. Alemania, Italia, Irlanda y Finlandia, entre otros países, en coherencia con la decisión del Consejo de la Unión Europea que autorizaba a los Estados miembros a ratificar el convenio, ya lo han hecho. Y nos avergüenza ciertamente que nuestro país no. Y de ahí la presentación de esta moción para la que pedimos el apoyo de todos los grupos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Casal-Duero. A continuación, el apoyo a esta moción, suscribir las palabras que se han dicho por parte de todos y puntualizar solamente con respecto a lo que ha dicho la señora Meroño, que efectivamente España tiene grandes ventajas con respecto a otros países cuyas legislaciones laborales están mucho más atrasadas que la nuestra, pero que por eso precisamente nos preocupa que el Gobierno no se decida a dar ese paso definitivo en cuestiones de defensa de los derechos de los trabajadores, como
la portavoz del Partido Popular ha dicho, como es los riesgos laborales o las prestaciones por desempleo. Se trata de que el Gobierno exprese su firme voluntad de avanzar en el ámbito del trabajo doméstico en cuestiones que ya son derechos asumidos y reconocidos para otros sectores laborales. Y por eso nos parece tan importante que esta Asamblea, como lo han hecho ya otras y el propio Congreso de los Diputados, sigan instando al Gobierno de la Nación a que a la mayor brevedad posible exprese ese compromiso con la ratificación del convenio. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casal Duero.